En el anterior capítulo de Toaru, Index fue a buscar a Touma, y en el proceso terminó encontrándose directamente con el verdadero Aureolus César. ¿Qué pasará ahora? Continuamos con Capítulo 3, Parte 3. Volvamos a casa. Incapaz de pasar a través del oro fundido, Kamijou solo pude rodear a través de los 4 edificios con Imegami, diciendo con una voz muy cansada: esa persona llamada Aureolus fue golpeada. Yo no lo maté, pero ya está. No puede luchar. Él está herido y muerto de su corazón. Por lo tanto, Kamijou dijo: hay que volver a casa. No hay nada que proteger. Los estudiantes del canto de Gregorio no se pueden salvar, y se batió en duelo con el alquimista. No hay ninguna razón para permanecer aquí. Él solo quiere escapar de este campo de batalla que está lleno de muerte y volver a casa. Él quiere ir a casa, él quiere ir a cenar con Index. Está bien si él puede salir de aquí, siempre y cuando pueda volver al mundo normal. Antes de que yo no pueda salir del campo de batalla, antes de que me acostumbre a este mundo que está lleno de asesinatos y muertes. Sin embargo, una figura de las tierras del mal en el corazón frágil de Kamijou aparece. En primer lugar, de acuerdo con Steel, Index tiene que tener una limpieza de memoria todos los años. En segundo lugar, de acuerdo con Steel, Index tiene que encontrar nuevos compañeros cada año. En tercer lugar, de acuerdo con Steel, Index es ignorante de estos hechos. Esto puede ser fácilmente imaginado. Index, quien estaba sonriendo a ese año no era con quien Kamijou estaba familiarizado. Hay demasiada gente alrededor de Index que la necesitan. Aunque no lo dijo, Steel Magnus quería decir eso cuando dijo que, te equivocas, esa niña no te pertenece. Una sensación de aturdimiento súbito hace a Kamijou usar su mano para mantenerse fuera del mundo. Él tiene la sensación de que si trata a esa niña como nada diferente en comparación con los demás, no será capaz de volver a su mundo ordinario. Una fea actitud posesiva. Bajo estas críticas circunstancias, cualquier sentido de autoderrota puede convertirse en un impulso que dará lugar al sacrificio o a acciones suicidas. Kamijou respira profundamente para calmarse, tratando de obligarse a sí mismo a no pensar en eso. Eso es porque se da cuenta de que si él sigue pensando en eso, su mente se desmoronará. De todos modos, ya estoy con Imegami, mejor salgo de aquí. Kamijou suspira. Ese Aureolus César debe ser falso. Pero Imegami Aiza dijo eso como si fuera un hecho. ¿Qué? No es más que un clon. He visto a la persona real antes, así que sé que el verdadero no va a matar de forma indiscriminada. Cada palabra que dice Imegami se graba en la mente de Kamijou. Así es, si piensa cuidadosamente en ello, algo anda mal. El alquimista, definitivamente, está utilizando a Cram Misaba School como lugar de escondite, pero aún así causó la autodestrucción de los estudiantes a través del canto de Gregorio. Si ese es el caso, ¿no habría perdido su disfraz? Pero, aún así, Kamijou todavía está indispuesto a creer la realidad. En este momento no puede calmarse y pensar. Es porque él estaba a punto de volver a casa, que podía permanecer tan tranquilo. Y ahora él es incapaz de aceptar el hecho de que él va a volver al campo de batalla. Alto, alto ahí. ¿Qué quieres decir con eso? Yo le gané a Aureolus César. Lo dije antes, ese es falso. Imegami dijo sin vacilar. El cuerpo real debe tener muchas agujas con él para apuñalarse, esos sin agujas son definitivamente falsos, y el real no es tan débil. Kamijou no lo puede admitir, y tampoco es lo que quiere. Todos sus pensamientos se centraron en ir a casa, y en este momento, Kamijou no puede admitir que existe otro enemigo. Pero el real no debería estar interesado en otra cosa de lo que él quiere. Yo no creo que te detengas si quieres volver. El tono tranquilo de Imegami finalmente arrasa con el estado de ánimo de Kamijou. Lo que dijo Imegami causa que Kamijou se sienta mal. Espera, vas a venir conmigo, ¿no? Ya que tú eres el objetivo, ¿por qué nos dejo ir? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? La pregunta no es acerca de por qué no nos dejó ir, sino por qué debo ir contigo. ¿Qué? Kamijou está choqueado, es incapaz de decir algo. Ahora mismo, incluso si vence a los enemigos, Imegami todavía no tiene la intención de escapar de Misaba Cram School. No te equivoques. Yo tengo mi propio objetivo. Mi objetivo no implica escapar de aquí. Por el contrario, mi objetivo solo se puede conseguir aquí. Puedo decir que sin ese alquimista, es posible que no se puede cumplir. Imegami no parece perdida.
e incluso se puede pensar que es amiga de Aureolus. ¿Qué está pasando? Kamiyou se preguntó. Los rehenes que son encarcelados pueden tener alguna misteriosa simpatía por los criminales. Hay casos como estos en la psicología. ¿Y Megami es alguien así? Pero no importa qué objetivos tienes, esa persona no te trata como una aliada, ¿verdad? Si tú eres uno, ¿por qué estás presa aquí? Fui encarcelada antes de que él tomara el control de la Misawa Crame School. Y Megami dijo sin vacilar. ¿De verdad quieres saber cómo fui tratada aquí? ¿Quieres saber por qué hay tantas habitaciones secretas aquí? No creo que puedas manejar la verdad. Desde que vino aquí el alquimista, las habitaciones secretas nunca fueron utilizados de nuevo. Estoy dispuesta a quedarme aquí, y no siento la necesidad de salir. Y si lo hago al azar, voy a atraer a eso. Kamiyou recuerda lo que Steel le dijo antes de entrar a Misawa Crame School. Aunque esto parece un edificio normal, tiene un límite perfectamente disimulado. Deep Blood. Si se trata incluso de una leyenda en el mundo de la magia. Una chica que dice que tiene la capacidad de matar instantáneamente vampiros. Tal vez. ¿Qué quieres decir con eso? No me digas que te escondiste de ellos para evitar batallas sin sentido. Mi sangre tiene el poder de matarlos y también de atraerlos con un dulce olor. Los atraigo y los mato. Yo soy como una planta carnívora, colorida y mortal. Esa es mi naturaleza. Los ojos de Kamiyou se amplían. Incluso cuando Steel mencionó algo acerca de los vampiros, se llenó de asco y miedo. Y Aisa y Megami en realidad tiene una poderosa capacidad de matar a los vampiros. Sin embargo, cuando Megami lo dijo, sonaba sola como una lluvia fría que se vierte sobre ella. ¿Sabes cómo son los vampiros? Cuando se le preguntó esto, Kamiyou no puede saber la respuesta. Lo que piensa es sobre los vampiros malos en los mangas que atacan a otros. De hecho, el término vampiro no se siente realista para Kamiyou. Para nada. Pero en realidad Megami respondió de esta manera. No son diferentes de nosotros. Ellos pueden llorar, sonreír, se enojan, ser felices, reírse para otros, actuar para otros. Todas estas personas, sin excepción, fueron asesinadas. Y Megami suena como si estuviera sangrando. Todos sus recuerdos felices fueron destrozados delante de ella. Solo aquellas personas que han experimentado el infierno podrían decir tales palabras. Ciudad Academia es un lugar para la investigación sobre los poderes. Pensé que yo podía venir aquí para analizar los secretos de mis poderes. Si yo sé la fuente de ese poder, puede que me deshaga de él. Sin embargo, no puede encontrar una manera de eliminarlo. Y Megami dice, no quiero matar a nadie. Decidí que prefiero matarme en vez de matar a otros. Eso fue el porqué. La chica que se llama The Blood se quejó de manera solitaria. Pero eso... Por favor, no trates de convencerme. Y no es una cosa mala. Aureolus dijo antes de que él puede crear un límite aún más simple. Es un límite que toma la apariencia de ropa, llamada iglesia andante. Si me la pongo puedo ir sobre el camino y no tener miedo de atraer a esa criatura. Tengo mis metas, Aureolus tiene sus propias metas. Nos necesitamos uno a otro para cumplir con nuestros objetivos. Por lo tanto, está bien. Aureolus cumplirá su parte del trato y no va a hacerme daño. Yo se lo explicaré a Aureolus por ti, si quieres dejar el campo de batalla solo. Kamiyou no puede estar de acuerdo con ella. No puede entender la carga de esta chica. Él no sabe cómo salvar a esta chica delante de él. Él no sabe qué hacer. Dime algo. Porque él no sabe, pregunta. Ya que no quieres atraer a los vampiros, ¿por qué estabas comiendo fuera cuando nos conocimos? Es muy sencillo. Aureolus me necesita porque quiere un vampiro. Si sigo permaneciendo dentro de los límites, no puede conseguir uno. Pero es tan completamente diferente de lo que querías, ¿no? ¿No quieres hacerles daño a los vampiros? Si es así, ¿por qué aceptarías esa orden? Pero Aureolus me prometió que no le hará daño incluso después de capturarlo. Él solo quiere su ayuda. ¿Qué? Pensé que trabajaste tan duro solo para escapar de Misawa Crame School, punto. Pero incluso si tenía la intención de escapar, ¿por qué estás aquí? Por supuesto que estoy aquí para salvarte. Necesito una razón. Al ver a Kamiyou argumentando así, los ojos de Megami se amplían. Parecía que ella se olvidó de que su cumpleaños era hoy, sin embargo, tiene un regalo de cumpleaños. Increíble. Pero no te preocupes,
no fui encarcelada. Tú puedes relajarte y volver, no habrá ningún problema. Y Megami sonrió. Aureolus dijo que quería salvar a alguien, pero no puede hacerlo con su propio poder, por lo que necesita el poder de un vampiro, por lo que estuve de acuerdo en ayudarlo. Esta es la primera vez que estuve de acuerdo en usar este poder, no para matar, sino para salvar a otros. ¿Son estas palabras verdad? Incluso si Megami no está mintiendo, no se sabe si Aureolus le mentiría. Además, Aureolus es un asesino, es el cerebro que ha creado este campo de batalla de muerte. Lo que Megami dijo es muy diferente a la situación actual. Y aún así, incluso si Aureolus es como lo que Megami Aiza dijo, eso no va a pasar. Si Aureolus es como me has dicho, que no se ha convertido en un monstruo, que sigue siendo apenas un ser humano, no puedes dejar que siga haciendo estas cosas malas. Aunque no creo que la gente no se puede salvar cuando hacen cosas malas, si Aureolus sigue así, va a llegar a un punto donde no puede volver atrás. Y Megami permanece en silencio. En realidad, se debería haber dado cuenta. Aureolus está empezando a ser diferente de lo que en realidad se produjo. La sola observación de este campo de batalla es muy diferente de no hacer daño a nadie. Necesariamente, ¿en qué te basas para refutar mis ideas? La voz de un hombre se puede oír, interrumpiendo los pensamientos de Kamijo. El inexplicable sonido como timbre inmediatamente interrumpe la conversación de Kamijo y Megami, haciendo que todo se convierta en silencio. Suena como un susurro en el oído, pero el dueño de la voz no parece haber trasladado esta voz a través de medios físicos, no a través del aire. Clac. Los pasos se pueden escuchar desde detrás de Megami, pero ese es un largo corredor de más de 30 metros. No debe haber nadie allí. No debe haber nadie allí en absoluto, pero en un abrir y cerrar de ojos, Kamijo ve a alguien aparecer justo enfrente de él. Ahí no puede haber ningún espacio oculto. Y el hombre parecía como si nunca se hubiese escondido en el primer lugar. Tú. Kamijo comienza a sospechar de sus propios ojos. El hombre que apareció de la nada debe ser el Aureolus que él derrotó, pero sus miembros están intactos, y no hay ni un solo rasguño en él. ¿Utilizó alguna habilidad especial para curarse a sí mismo? Kamijo se pregunta, pero eso es ilógico. Incluso si es capaz de curar sus heridas, la personalidad no va a cambiar. Aunque la persona delante de él tiene el mismo aspecto, el ambiente es completamente diferente, como un hermano gemelo con una personalidad completamente diferente. Y la presión. Aureolus definitivamente está a 30 metros de él, y sin embargo Kamijo ya puede sentir una presión abrumadora. Es como si el enemigo ya lo ha apuñalado en las costillas. Desesperación. Lo único que puede describir a esta persona enfrente de él es que es muy fuerte. Peligroso. Los instintos de Kamijo le dicen eso. Esta persona es peligrosa. Dentro de este límite, es definitivamente alguien que no puede ser vencido. Pero debido a eso, Kamijo decide dar un paso adelante para proteger a Megami. Eso es porque desde el principio, nunca fue una opción salvarse él mismo a costa de sacrificar otros. Sin embargo, calma, yo iré a ti ahora, punto. Antes de Kamijo siquiera de un paso adelante, Aureolus ya cubrió la distancia de 30 metros y apareció enfrente de Kamijo y Megami. ¿Qué? Viendo aparecer de repente a Aureolus delante de él, la mente Kamijo es incapaz de comprender lo que pasó y se quedó inmóvil. No es que la persona fue rápida, es solo que entró a partir de la nada. Para dar un ejemplo, es como editar una película. Por supuesto, puedes preguntarte sobre lo que acaba de suceder, pero no tengo ninguna obligación de responder. El alquimista dijo con calma. La sangre de Megami es algo que es muy importante, así que no puedo entregártela. Estoy aquí para reclamarla. La palabra reclamar comienza a girar alrededor de la mente en blanco de Kamijo. Tú, bastardo. Llegado a este punto, ¿cómo podría escapar? De todas formas, él tiene que acercarse a la prisionera Megami y a la mente maestra Aureolus. Entonces Kamijo empieza a correr hacia adelante, y su distancia a Aureolus es alrededor de 2 metros. Sin embargo, en cualquier caso, tú. El alquimista en un estado de calma dice, no me tocaras. Inmediatamente, hay un cambio drástico. Al principio, parecía que nada había cambiado. Pero es porque nada parecía haber cambiado que no se siente bien. Kamijo estaba corriendo en dirección a Aureolus con toda su fuerza. Sin embargo, la distancia no se cerró, y se siente como si estuviera corriendo en una puesta de sol a toda velocidad.
No importa lo mucho que corra, no puede acercarse a la persona frente a él. Es como un corredor que se está expandiendo infinitamente, como si Aureolus y Megami estuvieran dando marcha atrás de él. Kamihou comienza a sentirse ansioso. Recuerda el poder del Imagine Breaker en su mano derecha. Cualquier poder sobrenatural puede ser negado, incluso si es un milagro de Dios. Sin embargo, pero, ¿cómo voy a hacer eso efectivo? Por cierto, dime. Aureolus dice con una voz carente de emoción. ¿Por qué iba yo a ser capaz de dar marcha atrás? Kamihou siente un escalofrío y se detiene, sin atreverse a acercarse a Aureolus. Su cuerpo aún le dice que estará en peligro si intenta acercarse. Aureolus mira la cara de Kamihou, sin ninguna emoción. Esa mirada como un insecto disecado mirando los alfileres al lado de él. De repente, Aureolus saca una delgada aguja, que es tan gruesa como un cabello, de su traje blanco occidental. Hay un ligero olor antiséptico de ella. Aureolus utiliza la aguja para apuñalarse el cuello, como si él mismo se hipnotizara. Tal acción parece estar declarando la muerte de Kamihou, lo que lo hace retroceder. Pero Aureolus se quita la aguja y la tira, diciendo: por desgracia, eres un chico interesante. De repente, Kamihou se sorprende de que no puede separarse de Aureolus, no importa la forma en que trate de huir. En tal situación misteriosa, parece que no puede ir hacia adelante o hacia atrás. Kamihou es incapaz de reaccionar ante el enemigo delante de él, haciendo que su corazón casi estalle. Aureolus en silencio extiende la mano en algún lugar muy lejos del corazón de Kamihou y parece que está a punto de agarrar algo. Es como si estuviera a punto de cavar en el corazón. Justo cuando el severo alquimista estaba a punto de decir algo. Espera un minuto. Y Megami aparece de repente entre ellos y gritó, interrumpiéndolos. Kamihou se queda atónito. Y Megami se atrevió a pararse frente a Kamihou para protegerlo del verdadero alquimista que tiene una fuerza tan extraordinaria. Idiota, no lo hagas. Kamihou frenéticamente usa la mano para empujar a Megami, pero él ni siquiera puede acercarse a 1 centímetro de distancia. Es como ver a un niño que no sabe nada enfrentarse a un ladrón armado con una ametralladora. Kamihou está empezando a temblar por el peligro. Sin embargo, Kamihou se da cuenta de algo: el título de Imegami Aisa. Deep Blood. Los vampiros que incluso Steel teme tanto fueron asesinados por ella. El misterioso poder legendario. Por aquí, ella puede ser llamada el as más fuerte. Con su poder, tal vez puedan cambiar la situación. No me digas. ¿Tiene alguna posibilidad? Si no lo hace, ella no debería estar haciendo eso. Sin embargo, Aureolus simplemente se queda mirando indiferente a Kamihou, quien está pensando. No parece que se preocupe por el as más fuerte, la Deep Blood. Obviamente, en este punto, puedes tener un poco de esperanza. Era de esperar. Sin embargo, Deep Blood no es una amenaza para mí. Aureolus dijo sin ningún tipo de sentimientos. Obviamente, te estarás preguntando, ¿cómo es que tiene el nombre Deep Blood? Es cierto. Ella tiene la capacidad de matar vampiros. Pero te has preguntado, ¿por qué es tan poderosa? ¿Por qué solo se limita a los vampiros? ¿Por qué no le dicen la aniquiladora asesina? No me digas. Como se llevaron su última esperanza, los pensamientos de Kamihou empiezan a reducirse. Necesariamente, la capacidad de la Deep Blood es que solo funciona con los vampiros. Y la verdad detrás de esta habilidad no es muy grande, solo es un tipo único de sangre. Su sangre es de olor dulce, y atrae a los vampiros, y siempre que los vampiros consuman solo una gota de su sangre, serán reducidos a cenizas. Lo más aterrador de todo es que atrae a todos y cada uno de los vampiros, por lo que ellos quieren beber su sangre a pesar de que saben que van a morir. Por supuesto, esto no tiene efecto sobre los seres humanos. Los únicos que se verán afectados son los descendientes de Caín, los vampiros. Aureolus dijo mientras sacaba otra aguja y se apuñala en el cuello. ¿Qué efecto tiene? El alquimista, que no mostraba ninguna emoción, está aparentemente demasiado excitado. ¿Seguro que quieres atacarme? Pero, ¿cómo eres diferente de mí? Al final, todavía eres como yo, tú necesitas el poder de Deep Blood. Esas palabras se graban sin piedad en el corazón de Kamihou. Él sabe que no tiene ninguna esperanza, pero todavía quiere luchar, incluso si la voluntad de su corazón se apaga. Sin embargo, eso no es tal cosa. Esta persona no sabe la definición de Deep Blood, y ni siquiera sabe cómo son los vampiros.
Solo vino aquí hoy para salvar a un extraño que acaba de conocer hoy. Ni siquiera hemos sido formalmente presentados, y sin embargo no me podía dejar atrás. El que dijo esto fue la persona que está en medio de Aureolus y Kamiyo. Y Megami. Ella abre los brazos, que actúan como escudo para proteger a Kamiyo del ataque verbal. Aureolus César, ¿qué quieres? Al escuchar a Megami decir esto, las cejas de Aureolus se contraen. ¿Vas a involucrar a gente común en esto, las personas que no son magos ni alquimistas, y matarlos por alguna ridícula base? ¿Es que esto te va a satisfacer? ¿Este es tu objetivo? Si este tipo de acto sin sentido es tu objetivo, entonces voy a dejar de ser parte de esto. Yo sé que no te puedo ganar, pero yo tengo el derecho de elegir morderme la lengua para poner fin a mi propia vida. Los ojos de Megami nunca vacilaron. Es casi difícil de saber quién es el rey de esta frontera. Una expresión muy sincera de paciencia. Aureolus de nuevo saca otra aguja y se apuñala en el cuello. Claramente, no podemos perder tiempo en esas cosas. El alquimista dice con un tono casual. Hay un montón de cosas que tenemos que tratar. Lo que es más problemático que el intruso, es cómo tratar con Index. Es fácil golpear a otros, pero para ser honesto, todavía no puedo manejarlo bien. Lo que dijo Aureolus con indiferencia, hace a Kamiyo casi dejar de respirar. Espera, Index, no me digas, ¿ella vino hacia acá? Kamiyo quiere agarrar a Aureolus, debe cambiar la situación, no importa lo que pase. Sin embargo, la distancia entre ambos no puede ser acortada. La mano del alquimista que fue sofocada por Megami va otra vez hacia Kamiyo. Megami da pasos adelante hacia Aureolus, mostrando una mirada desafiante. Sin embargo, el alquimista casualmente dice, no te preocupes, no lo voy a matar. Él saca la aguja de su cuello, y le dice, joven, en cuanto a lo que ocurrió aquí. Maldita sea, ¿qué clase de broma de mal gusto es esto? ¿Cómo puede retroceder ahora? El alquimista parecía haber visto a través del corazón Kamiyo y sonríe. Entonces dice, olvídate de todo lo que pasó aquí. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.